bienvenidos a Detrás de la Portada. Uy, qué horror fuerte. Sí, parece que estamos nuevamente probando nuevos sistemas de grabación con los audífonos nuevos. Esta vez no estamos online, así que deberíamos no tener problemas con eso del lag. Y como se pueden ver, pudimos coordinar el saludo. Por fin. Sí, pues que menos podíamos coordinar el saludo si estábamos separados unos de otros. Sí, no. Encima con la diferencia de la weá de Zoom, peor. Sí, pues. Lo malo es que ahora tenemos que estar todos agachados encima del micrófono como idiotas. Algún día compraremos un micrófono bueno que sirva para hacer estas cosas. Hoy día vamos a hablar de algo raro. ¿Será raro? Para nuestro canal creo que no es raro, ¿no? No es raro, somos más frikis que la mierda. Sí, o sea, no, pero no me refiero a los frikis, sino a la temática. No, tampoco somos terrible perfectiva. Hoy día vamos a hablar de algo que si ustedes buscan en internet no va a ser difícil de encontrar porque parece que este cómic es una en particular... práctica común. No, lo que pasa es que este cómic en particular causó un poco de furor. De hecho, yo lo conocí justamente por eso, porque hay muchos videos en YouTube y cosas que hablan de este tema, que es el manhwa. Manhwa serían los cómics coreanos. O sea, del sería sur, claro, evidentemente del sur. Evidentemente del sur. O sea, la versión coreana de los mangas. O la versión coreana de los cómics. Claro, y una de las cosas que ha estado surgiendo mucho últimamente son justamente los manguas porno. ¿Ya? O manguas hentai, no sé si se podrá decir, pero pues le pondremos un pitito o algo. Sí, esto también cruza un poco en la línea con los famosos webtoons. Yo los webtoons de hecho los conocí a través de los manguas. No hay webtoons, o sea, existen, pero ¿qué onda los webtoons? Los webtoons son como una cosa media amateur que salió por tener acceso a internet. Sí. Y luego se empezó a comercializar también a nivel digital porque está hecho para ser leído pero del celular. Pero te estáis adelantando mucho el tema. ¿O no? Estoy adelantando mucho el tema. Es que tengo un conflicto. ¿Cuál es la línea que separa los webtoons de los manguas? Sí, vamos a seguir hablando de eso, pero espérate. Hoy día vamos a hablar particularmente de un manga que se llama Sexercise. Que tal como pueden ver el nombre promete. Claro, como pueden escuchar del nombre, esto es un manga hentai o porno. Nos van a cerrar el canal. Pero que tiene... Vaya a tener que censurar esa. Sí, pero el tema es que este manga tiene una característica que es particular, parece, que es particular de los hentai coreanos. Y es que no se tratan solamente del porno, sino que tienen una trama detrás, que puede ser romántico, puede ser de otra naturaleza. Es un poco más elaborado. O sea, es más elaborado. En el lenguaje de los perversos, me van a entender, no es simplemente hardcore la cuestión, sino que tiene una historia. Claro, no es como en el caso de los hentai, que suele ser como la historia del mete y saca y que mientras más pervertido mejor. Sino que aquí hay un poco más de... Bueno, depende del autor también, pero hay un poco más de romance, un poco más de historia, tú conocías a los personajes. Y es hermoso. Y es usualmente, hermoso, el maldito webtoon es hermoso. Y usualmente no está basado, por ejemplo, en pervertir personajes que ya existen, sino que son personajes propios. Sí, es más maduro también en ese sentido. Sí, puede ser un poco más maduro. Creo que explora un poco más la psicología del asunto. Y también se mete un poco en la psicología y el cuerpo femenino. No es tan masculinamente tóxico, aunque yo sé que odias ese concepto, sí, pero tienes que reconocer... Pero es que no se llama tóxico, no algo porque esté orientado hacia un público en general no lo hace tóxico. Lo que sí es que tradicionalmente el hentai, es cierto, está como apuntado hacia un público masculino, que es el público que mayor consume hentai en Japón. Pero en el caso del manga, el manga es un poco más romántico, entonces está apuntado un poco más hacia las mujeres. A pesar de eso, es bastante bueno, tiene tramas interesantes, creo que hay que echarle una mirada más allá de lo pornográfico que puede llegar. ¿Tú dices que Sexercise es para mujeres? Está apuntado a... ¿En serio? Sí. No creo, o sea, no sé, hoy es que estoy tan confundida. Sexercise es algo que no había visto anteriormente. De hecho, si tú buscas Sexercise en YouTube o en cualquiera de estos comentaristas que hablan sobre eso, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos son mujeres, po. Ah, chinga, bueno, la autora de Sexercise es mujer y de hecho yo me di cuenta leyendo el manga, aunque me es difícil lograr decir por qué me di cuenta. Simplemente yo creo que es porque le da un poquito más de valor a la figura femenina. De verdad no está hecha para el consumo masculino frío, sino que de verdad está un poquito más elaborado, un poco más sensible, si se quiere decir, no sé.
Claro, Sí, o sea, definitivamente es eso. es que ahí podéis ver, por ejemplo, no estoy diciendo que en el hentai no exista esto, pero No, no tú existe. puedes ver un poco más los personajes hablando de sus emociones, de cómo se sienten con Claro. esto, de que Tienen alma. claro, los personajes igual de repente salen cuestiones re locas, así como que, no sé, pues viene alguien y hacen un trío así de la nada y nadie se queja, o sea, todos participan. Pero sí tiene, por ejemplo, o sea, a pesar de que pasa eso, sí, por ejemplo, los personajes sienten celo, es como que a través utilizan el sexo como para tomarlo como proeza, para conquistar a otras mujeres. No sé, hay Sí, de hecho, hartos hay una puntos. escena que me gustó harto de la entrenadora que mira al protagonista intimando con otra y dice, él es bueno, pero no solo por su tip, sino que es bueno porque él mira a su pareja, la observa, como que... Entonces ese tipo de reflexiones son solamente femeninas, po. Onda, si uno lo compara esto con un hentai común, era como, embarázate. Bueno, ¿no te acordás de esos diálogos? Los diálogos de Ese gente. como de, es agradecido y tener un hijo sano. Ay, Dios mío. Esos diálogos que uno está ahí como mirando Sí, inspirado y de como que te repente mata el te quitan líbido. un poquito el... Sí, sí. Ay, Dios mío. O como uno que acabo... Ay, No, pero mejor no cuentes. que acabo No, de... eso lo vamos a contar después. Es que no, después te lo voy a contar porque es muy ridículo, pero no lo puedo contar Sí, acá. hay algunos que son muy ridículos. Sí, Aunque sí. otros se lo toman con humor, pero lo chistoso es cuando me encontráis esos diálogos en algo que supuestamente debe ser excitante y como que Sí, sí. no, señor, no. Había uno donde había un diálogo de un joven que decía, oh, no lo entiendo, pero en este momento me siento sumamente amado. ¿Qué onda? Cosas solamente que excitan a No, los pero... japoneses, no entiendo, güey. Sí, sí. No, pero en los hentai, por ejemplo, igual de No, repente yo me he topado con algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿te acordáis ese de la personaje, ese típico personaje japonés que es como un zorro que vive en un templo y que el de contaba la seis historia? colas, Sí, algo pues, y que, así. y que contaba la historia que se encontraba con un Tanuki, tipo. Tanuki, No, no, creo ese es que otra cosa. es otra No, cosa. no. No me acuerdo cómo se llama esto. Pero bueno, el tema es que ese zorrito que contaba que se encontraba con una persona y que tenían relación y después se encontraba en otra Sí, generación y sí, así sí, qué sucesivamente, hasta que lindo. el manga al final te apunta hacia ti y te dice, por fin te encontré, ¿te acordáis? Ay, es tan No, lindo, es como que sí, es te buenísimo. excita y te da pena, así como que, oh, Claro, ternura. No, sí, hay unos que son muy hay lindos algunos que son kawaii, y otros que son pero horribles. no ven de todas maneras, no exploran todo lo que involucra la relación sexual como lo hacen los manguas. Ahora, Ujú. nosotros estamos generalizando bastante, igual hay manguas que son más Horribles. así, pero más como el hentai. Pero la mayoría, de hecho, es como una tendencia actualmente de que los manguas tienden a ser así. Tienen Ujú. están más, ¿cómo decir? Tienen más Elaborado. guión, tienen más Sí, cosas que sí, contar. Esa es porque la de cuestión. hecho los hentai de hecho gráficamente suelen ser muy bonitos, suelen ser bastante buenos en general, Mm, ¿ah? Pero es que este está hermoso en todos los aspectos. De hecho yo cuando lo estaba leyendo yo pensaba, oye, estos son de los típicos que la plataforma te hace pagar, ¿o no? sí, po. Que para leer y no sé cómo se llevó a desbloquear y ahora lo podemos leer nosotros, pero es hermoso, hay que el coloreado, la sombra, Eso el es lo otro que están coloreados. diseño. Es súper bonito, ¿no? Y es coloreado también con estos juegos de luz. Así como, oye, en serio, está tan bonita la cuestión de creación. Sí, sí. Hasta te baja el líbido, así de bonito, ¿eh? Mm. Y la historia es piola igual, o sea, tampoco es lo más interesante del universo, pero me gustan las direcciones que toman porque también son direcciones un poco más femeninas. Y eso está interesante. Ajá, y feminismo tóxico. Mira, el tema es que Ay. pero viste, cuando está apuntado a las féminas, ay sí, ahí está bien, pero cuando está apuntado a los hombres, tóxico. Ujú. Ujú. Y- Bueno, Oye, sí, hiciste el cantai femenino se llama Shoyo, pero es sin sexo. pero esa weá ¿Cómo era? tiene Inuyasha puro hombre. ¿Cómo? Inuyasha es shonen pa' mujeres. ¿Cómo era? Claro. No, es Dragon Ball para mujeres. Gran Ball pa' mujeres. Bueno, Yoshimaru, te amo. el tema es que, bueno, como comentabas tú inicialmente, y para el que tenga la curiosidad, el tema de los manga o del webtoon empezó hace mucho tiempo. Es un movimiento que se conocía poco, pero que De a poquito empezó a a dar. pesar de, o sea, cuando se empezó a como a masificar el internet, se empezó a experimentar mucho con hacer sitios web que tuvieran cómics y mangas que se pudieran leer ahí mismo. De hecho, habían algunos mangas japoneses que habían hecho algunas cosas súper interesantes, como uno que yo creo que algunos se acordarán, los que nacieron antes del 2000,
Que había un cómic que de hecho que era de terror y que cuando tú ibas leyendo, el cómic te obligaba a ver cosas. Sí. No te podías salir ni cerrar la página, esas cosas Qué como que horrible. agarraba el Ese control de tu mouse. que de pronto se movía Zoom, súper sí, rápido bajaba. para simular el movimiento Una del animación. fantasma. Sí, Sí, me acuerdo, ese nos traumamos todos. Era terrorífico. Sí, de hecho nosotros ya habíamos explorado harto el mundo de los webtoons a través de la aplicación. No, pero que eso fue después. Si el ¿No? webtoon, como te digo, el webtoon como tal es un concepto que se inventó después. El cómic online ya existía. Existía hace mucho tiempo. No, es que la gracia del webtoon es que tiene ese tipo de formato para ser leído hacia abajo, pues esa es la gracia, no es como los cómics o como los mangas que están hechos como en formato de papel que se va moviendo, ¿cómo se dice? Compaginando, ¿cachai? Y el webtoon, la gracia es que se va leyendo hacia abajo. Lo que pasa es que eso te coincide con la forma en que se ve internet ahora. La viñeta y tal. Antiguamente, por ejemplo, tú encontrabas ahí una página entera de un cómic en una sola hoja y cuando tú querías pasar a la otra, pasaba. Y de hecho los cómics se subían semanalmente hoja por hoja. Pero seguía manteniendo el mismo formato. Era horrible. Seguía manteniendo el mismo formato del libro. Después se empezó a explorar con otras cosas. De hecho, cuando salió, por ejemplo, los primeros cómics que salieron, que eran el típico formato de 4 cuadros, salieron en una plataforma que se llamaba, todavía existe, se llama WordPress. Ese era como qué antiguo. Sí, pues ese era el formato típico. Pero con el advenimiento de los celulares, claro, se empezó a estudiar un poquito más el asunto. Se empezó a analizar. Esto en realidad fue producto de los mismos creadores, porque si ustedes ven, por ejemplo, la aplicación como Webtoon, por ejemplo, o como Tapas, hay algunos autores que todavía siguen subiendo los cómics con el formato típico de la página, que tiene varios cuadritos. Más japonés, yo diría. O más occidental, normal, por el cómic que todos conocemos, que es de libro, que tiene varios cuadritos por página. Hay todavía gente que sube ese formato, pero el Webtoon fue hecho pensando en los coreanos, que los coreanos exploraron mucho más este aspecto más digital, celular, más celular de la ellos son terribles digitales. Claro, todo en realidad lo que es la industria china, la industria asiática en ese sentido siempre explora más este asunto tecnológico porque es más masificado también. Entonces alguien se dio cuenta de que la gente agarra el celular y mueve la cuestión con el dedo. Entonces cuando empezó a hacer sus cómics, sus mangas, lo hicieron pensando en eso. Son alargados hacia abajo y si tú te fijas los cuadros están separados y dejan mucho espacio en blanco entre ellos. Y eso es precisamente porque eso facilita la lectura con el dedo, porque tú, por ejemplo, en vez de tener que mover precisamente hasta cierto punto para no tener que spoilearte y para poder ver el cuadro bien, tú simplemente deslizáis y se mueve hasta la otra hoja. Entonces por eso separan harto los cuadros para poder manipular bien esa parte, ¿cachai? No, y creo que también es por otra razón. Si ya terminaste. Sí. Es también por una cosa, creo, de no fanar directamente, pero sí un poquito más amateur. En el sentido de que tú, por ejemplo, sin estar ganando un puesto en una revista, por ejemplo, refiriéndome a Japón, puedes publicar de todas maneras y ganar dinero a través del mundo digital, ¿cachai? Podís publicar primero como fanático, ir mejorando de a poquito y hasta llegar a cobrar, ¿cachai? Sí. No, sí, incluso hay varios webtoons que, por ejemplo, en las primeras páginas te dicen. Hay webtoons que son re feos y webtoons que son re bonitos, porque claro, pues acceden personas de todo tipo a hacer webtoons. Y por eso Sexercise yo dije, esta cosa deben cobrarla, porque era muy bonito, es muy bonito. Sí, pues lo que pasa es que la mayoría de los manguas que están saliendo ahora, o los mejores, digamos, están en una plataforma que se llama Libsyn. Que, bueno, ahí vamos a poner el nombre para que lo vean, pero esta tiene una barrera de pago, a diferencia de Webtoon. Yo sigo a la Kabi Nagata, que es esa autora japonesa que me gusta tanto, que escribió Diario de Intercambio, por si lo quieren. Aunque ahora Webtoon también tiene un sistema de pago, Por ejemplo, los cómics que son más populares, como este que estamos viendo, que estaba viendo yo, el Sweet Home. Por ejemplo, ahora tiene una barrera de pago, porque tú puedes ver un cómic solamente por día, o sea, un capítulo por día. No podéis leerlo hacia tu ritmo. Antes no era así. ¿Y yo en cuántos días me leí Sexercise? En uno. Como en 3 días más o menos. 2 días, no sé, no me acuerdo, yo te lo mostré. ¿Y cuántos capítulos? 50, van en el capítulo 50 por si quieres hacer una mirada. Hoy, pero me lo devoré. No, pero volviendo al tema de Sexercise, ¿funciona? Hacer ejercicio. Oye, en realidad La pregunta del millón. hay que preguntarse eso. ¿No habéis buscado información? Sí, he buscado. Y dicen que sí, pero que igual debe ser complementado como con todo, con ejercicios reales, por así decir, y también con dieta y todo.
Lo que pasa es que existe, bueno, eso es lo que dicen en el cómic Exercise. Aumenten su ingesta de proteína. Pero, por ejemplo, lo que yo he visto en internet al respecto, es que existe bueno, algo que en realidad se estuvo hablando hace mucho tiempo, que tiene que ver con el Kama Sutra y con lo que tiene que ver con el Tantra. Pregúntale a ese chino que hace peso, ¿cómo era? ¿Cuál? No, no creo que hable de eso. Bueno, el tema es que ese es el de el Hybrid Calisthenics. Claro. No, lo que pasa es que el tantra, el sexo tántrico, es una cuestión que está muy asociada al yoga, que tiene que ver con hacer diferentes posiciones y cosas así, que son posiciones muy raras en lo sexual, que lo que pasa es que ahí está el debate, porque no sé si te tonifican muscularmente o necesitan que tú ya estés tonificado muscularmente. Porque de hecho hay algunas posiciones que están calificadas como más difíciles, más fáciles, etc. Entonces hay gente que ha tomado eso un poco y lo ha transformado en un sistema de ejercicio. Pero no es tan efectivo como hacer ejercicio propiamente tal. Yo creo que la calentura te hace mantenerte más en la posición, quizás, o algo así. Sí, pues yo me acuerdo que alguien decía, somos unas bestias normalmente, pero en la cama nos convertimos en unas máquinas sexuales imparables. Y bueno, hay gente que sí, porque está más motivada teniendo sexo a moverse que haciendo otra cosa. Claro, o la única vez que se mueven. Claro. Excepto esas parejas que no se suelen mover cuando o parejas que no tienen sexo ya. Flojera máxima. Pero en fin, me parece que es algo interesante de explorar el tema de los nuevos manguas. No hemos dicho ni la trama ni nada. Bueno, es que se entiende, pues, de un lolo que está medio gordito. No, pero la trama es interesante. A ver, pero ya, vamos comentando un poco. Tonificar. En lo que sí voy a buscar eso sí los nombres. Mira, aquí está de hecho un la resumen. La autora, nos costó caleta encontrar a la autora. Sí, por si acaso el nombre de la autora, igual lo vamos a dejar escrito todo eso en los comentarios y todo, pero el nombre de la autora es Choe Namsae, no sé cómo se pronuncia eso en coreano. Debe ser Chu Namsae, no sé, es que es la pronunciación coreana. Pero lo pueden encontrar de todas maneras. Choe Namsae tiene 2 cómics en realidad, y hay uno que se llama Hadomae, que es raro según la que está la descripción, no lo he leído, debo ser honesto. Pero el de Sex Exercise es bastante entretenido, así que podemos asumir que el otro también. Se trata de un personaje medio gordito, se llama Bae-woon, que estaba mirándose justamente, él era un ex campeón de judo, que está bastante gordo ahora. Sí, eso también es interesante, que el protagonista es como un gordito. Está guatón, sí. Y es muy gordito, a mí de hecho me dio un poquito de asquito porque es muy gordo al principio, como que se le sale la guata acuáticamente. ¡Qué discriminadora! A mí no me gustan los gordos. Tenía guata, pero respeto. Claro. Bueno. Excepto cuando estás muy gordito. Oye, sí, pero con el tiempo que estoy muy regordo. Claro, yo estoy igual de gordo, entonces ¿con qué cara iba a venir a criticar? Claro. Bueno, el tema es que este personaje iba caminando por la calle en dirección a su trabajo cuando se topa con un gimnasio. Pero el gimnasio le empieza a hacer como exigencia rara. Le dice que por favor ponga todos sus datos, su dirección, su teléfono, todos los datos que existen. Y firma este contrato antes de terminar. Y que firmen un contrato de silencio, de que no va a divulgar de qué se trata. Y ahí el weón queda como mirando extraño. Entonces lo hacen pasar y ahí se da cuenta que hacen entrenar a los tipos, a la pareja, juntan una mujer con un hombre y los ponen a tener sexo. Ya. Y les van enseñando cómo tener sexo también, no solamente eso. Sí, es bonito, de hecho empieza con un masaje. Claro, con un masaje. Y después con otras cosas. El tema es que ahí empiezan a aparecer varios personajes que van a interactuar en la trama, y cada uno tiene una personalidad súper colorida y llamativa. O sea, son muy diferentes los unos de los otros. Hay latina, el estereotipo de el latina. Estereotipo latina caliente, claro. Claro. Lo que sí es que a mí una de las cosas que me gustó justamente de este Sexercise es que no me costó tanto seguir a los personajes. Normalmente los manhwa tienen esa cualidad de que los personajes como que son muy parecidos y los nombres también son súper difíciles de y los diseños. Y los diseños, por eso, claro. Aunque el primer personaje con el que se acuesta el protagonista se desapareció. No, pusieron personaje random. Sin corazón. Era para mostrar el ejemplo nomás de cómo funcionaba. Lo que se podía hacer. El universo de... Sí, hay de todo. ¿Queréis numerar a los personajes? Es que no me acuerdo los nombres. No, pues. Pero me acuerdo. No vamos a pero si yo los veo en las fotos, sí. Pues. Está el protagonista, hay una Lola que era seguidora de él cuando él hacía judo y una mina que está terrible tonificada. Hay otra que me acuerdo del nombre porque está en español, pues se llama Mónica, que me parece que es mitad mexicana y mitad coreana. Aquí está. Mira, dice
Baewon, ¿cierto? Que es el protagonista. Moani se pronuncia como Mónica, quizá, o algo así. Sí, parece. Miso también es Mohani. lindo. Sí, no, lo que pasa es que Mohani hay otra cosa. El Yao Suyun, que es La un nombre coreano. entrenadora nomás. La entrenadora, ¿cierto? Muy Que guapa es ella la también. coprotagonista, que tiene ahí como un conflicto interno con el protagonista. Porque ella tiene novio y nada, pues le está gustando el prota. Después está An Charin, que es justamente el novio de Yao, que Otro tiene una entrenador. historia ahí, claro, es otro Y entrenador. es un personaje para ser odiado. Tiene ahí una historia más cuática ese. Está Cha Hyuna, que es un personaje gordito, que es como un personaje secundario que aparece por ahí. Sí, porque como creo que no interviene con el otro protagonista, arco, po. como dicen por ahí. Claro, como un segundo arco como para rellenar. Sí. Y para mostrar otro aspecto del asunto, porque Cha Hyuna, que de hecho me interesaba mucho la historia de este personaje, porque Es lindo. aparte que es gordita y que al principio la discriminan caleta, muestra otro aspecto de lo sexual que es lo más romántico. No me gusta mucho el estereotipo ese de decir que porque es gorda va a ser más amorosa y más romántica, pero... No, de hecho ella es terrible fría. Sí, no, sí sé, pues, pero que, por ejemplo, como lo que pasaba con el tipo cuando quería Los acostarse cuatro con ojos. este, quería acostarse con ese, con ese, Ah, con el flaco. Sí, Miso se llama eso, con Miso. Y después de que se acuesta como que queda decepcionada y se va a acostar con el otro. claro, ¿Cachai? con el que realmente Con el que le realmente ama. gusta. Entonces, Oh. él al fin de cuentas es el estereotipo de la gorda, que la gorda tiene mejores emociones o emociones más No puras que los creo. otros. Creo que eso se refiere al mundo femenino en general, po. Porque por ejemplo la entrenadora también le pasó lo mismo con Con el su novio, pololo. sí. Pero es que, sí, pero es que el novio de verdad no la ama, pues ahí no hay nada. Pero No por sé, ejemplo, que el novio es pero terrible por ejemplo, a mí me gusta así la relación que existe entre Miso y Mohani. tóxico. Moani y Mónica. Mohani, sí, parece que le dicen así, Mohani, porque es la forma en que le dicen los coreanos, porque ella no es de Corea originalmente, aunque creo que es mitad coreana, mitad latina. Mexicana, sí. Sí. Ella habla, de hecho habla español, dice algunas cosas en español, las dice mal, pero dice cosas en español. Mish. A ella usualmente le dicen de dos formas, una es Uni y la otra es Hani, pues, como dice el otro, que no es, en realidad no es parte de su nombre. Como una Nuna le dicen Nuna. Ay, Uni que son y esos Nuna. honoríficos Son como raros honoríficos, que no que cacho. se le dicen a una persona que Soy es mayor. otaku, no cacho. Sí, eso de repente puede ser un poco impactante de los mundos coreanos. De hecho, a mí me costaba mucho seguir algunos personajes y nombres por los honoríficos, porque los honoríficos en Corea se ocupan diferente a los japoneses. Uno ya está acostumbrado aquí A los ninjas nomás. chan, al san, al senpai, todas esas cuestiones. ¿Cómo se llama el otro? Sensei, Goyujin-sama, Goyujin-sama, claro, todas esas cosas. Pero los coreanos tienen una forma diferente de usar esos honoríficos y los usan dependiendo si es hombre, si es mujer, si el que lo dice es hombre, si el que lo dice es mujer, cuál es el tipo de relación que tienen, porque si están más de cerca, más de lejos, si más íntimo. Por ejemplo, el personaje ese que se llama Jung Yuna, que esa es la que, claro, esa es la que le admiraba al protagonista desde antes, empieza a decir opa en un momento. Como la canción de Opa Gangnam Style, ¿cierto? Claro, que ese Opa es como un... Es como Nichan. Sí, pero para adultos. Porque Chan es chiquitito, el Opa es grande, es como papito. ¿O Nissan? Como decirle papito. Papito. Sí, pero tú no le decís, por ejemplo, Opa a tu papá, sino que tú le decías así como tu amorcito, así como Opa. Papi. Claro, como papi, sí. Sí, papi, lo que tú quieras, papi. Claro, ese es el Opa. Dímelo, hermano. Y eso, entonces... ¿Que te gusta la relación entre la Mohani con Miso? La Mohani con Miso, porque... ¿verdad? Volviendo a eso. Claro, estos personajes, por ejemplo, me gusta mucho porque Mohani es una chica súper pervertida. Claro, ardiente porque tiene el típico el estereotipo latinoamericano. Pero el tema es que ella es como súper suelta, pero a su vez le gusta el tipo y está en una relación con él. Solo que él quiere tener una relación exclusiva. Entonces es interesante cómo este tipo, Miso, se empieza a volver como competitivo en su manera de expresar sus celos. Po. De hecho, en un momento tienen un trío con el protagonista y el protagonista es incapaz de seguirle el ritmo, a pesar de que durante toda la trama te dicen que el protagonista tiene así la media humanidad y que es como guau, y como intenso y todo lo que tú queráis, pero es incapaz de seguir el ritmo a esta pareja por la forma en que hacen, y después, incluso después de que tienen sexo en la escena, siguen teniendo sexo después, ¿cachai? En las duchas. En las duchas, claro.
Típica fantasía de gimnasio. Claro, entonces es súper interesante a mi parecer esa relación, porque de hecho es como mi pareja favorita, Mish. porque justamente está esa cuestión del tipo que es como amoroso, el tipo que se enamora, que celo y todo lo que tú queráis, lindo. y la mina que en cierto modo como que parece no pescarlo, pero sí lo pesca, lo que pasa es que lo pesca a su modo también, ¿cachai? Y como que choca ahí un poco la personalidad, me gustó mucho ese dinámico. Y la otra es la dinámica del... No proyecta, no proyecta. Oye, No, sí, a en mí, todo caso. mi pareja favorita es la de la gordita con el 4 ojos. Oye, ¿y ese personaje no aparece aquí? Ahí está, Lee Sun-yu. Es que ese ya son... Sí, y Paulina. Ah, ¿te alejaste, gordo? Cerca del Oh, perdón, micrófono. ¿y Paulina? Ah, sí, Paulina con el Juan. Sí, es que Paulina es la hermana Es de Moani. mexicana, completamente Ella es mexicana. mexicana 100%. Y Juan no sé qué onda, pero tiene Tiene nombre latino. también las tremendas personalidades. Sí, tiene muchos atributos, Paulina. Bueno, en todo caso, a todos los personajes los dibujan así. Ah, sí, pues de hecho hay una cosa mítica que antes de la escena X, ella tienen como un cuerpo relativamente normal, guapo, pero en la escena como que crece todo así. Sí, sí. Bueno, típica cosa de estos tipos de producciones. Es raro, es raro porque siendo autora quizás debería tener un poco más de cuidado con esas cosas, pero... o pero uno es verdad esperaría. que, como dicen, esto vende también entonces. Puede ser eso, porque por ejemplo la misma protagonista, la entrenadora, se supone que es una chica atlética y que en varios momentos te muestran que ella se mira a sí misma y dice, pucha, que tiene poco pecho y toda la cuestión, pero después cuando aparecen las escenas más calientes, de nuevo aparece como voluptuosa. No es así como, wow, que las medias tetas, pero se le ven más grandes. Dije tetas. Dijiste y lo dije de nuevo. Es que este es el video más censurado. Claro. En el caso de Moani, por ejemplo, de la mexicana o Mónica, ella desde el principio te muestran que tiene su personalidad Sus más atributos. o menos, claro, sus atributos más o menos agraciados. Como pero, buena latina, ya tú sabes. Pero durante las escenas de sexo parece operada. En todo caso, YouTube no nos va a hacer drama, el que nos va a hacer drama es el iVoox. Pero bueno, no importa. Saludos para ti, iVoox. Así que sí, eso es como algo criticable de la trama. Sí. Aunque, es que, ¿saben qué pasa con esto? Es que yo siento que si bien entra en esos prejuicios medio extraños de que las Lola nos podemos llegar al éxtasis tan fácilmente y más de una vez y tal, y como que en parte, solo por tener pene grande te fantasean el asunto, yo siento que aún así por lo menos un poco más solidario con la perspectiva femenina. ¿Sí? Por lo menos, no sé, pues en Sexorcise hay previa, hay post y hay un poquito más de química, se siente como la química de los personajes. Hay besos, por ejemplo, porque eso es algo que la verdad es que los hentai no suelen ser muy comunes, los besos amorosos. De hecho, cuando te muestran besos es porque es como una demostración de abuso de parte del tipo. No sé, es que no, casi así. No hay nada. O si hay es como muy poquito, aquí hay como besito, un abracito, un pues sí usualmente los personajes que dan besos en los hentai suelen ser los personajes que de apariencia son desagradables y que tienen como mal aliento. Es como sí, es como es como los cerdos, no es amoroso. ¿Cachai? Claro, sí. Bueno, es que tú cachai que estos japoneses se estimulan con la degradación, pues los japoneses son súper raros. Sí, pero es cierto. Pero, como te digo... No es que hayamos visto ese tipo de material en todo caso. No han contado. Hicimos un estudio previo. Sí, claro. Una investigación. Por supuesto. Pues ese personaje que te digo, Cha Yuna, que es la gordita, por ejemplo, en un momento le están haciendo una intervención en sus atributos. Y ella en un momento menciona, dice, esto a mí no me hace nada. ¿Ya? Y en un momento incluso dice, esto parece un trío, pero ella sigue teniendo esa sensación de que no a ella no significa nada, a pesar de que los dos hombres que están con ella son terribles guapos y ellos están entusiasmados y muy felices con lo que están haciendo. Pero ella dice, esto para mí no significó nada. Y de hecho es extraño porque justamente Miso es uno de los personajes que está ahí. Ella lo ve varias veces en el gimnasio y dice, yo quiero tener relaciones con él, bla bla bla, y qué sé yo. Y cuando tiene relaciones con él, se queda con las ganas. Y eso creo que hace referencia justamente al tema de la química, al tema de que y los sentimientos. Claro, porque tú de repente veís, por ejemplo, porno normal, o veís este tipo de situaciones en el porno normal, y las minas como que todas las calientan, le hablan y se calientan. Claro, llegan al tiro así como, claro. 3 veces. Cuando la realidad es que no.
Ahora, Nunca. no, claro, ¿no? Y lo interesante es que en una escena, por ejemplo, vuelve a salir la misma Cha Hyuna, que está con el tipo que le gusta, que es el Lee Sung-yo, Sí, es tan feo y hacen lo él. mismo, o sea, ocurre una escena muy similar a cuando estaba en el trío, pero esta vez como el personaje a ella sí le gusta, ella lo disfruta lo que está haciendo a pesar de que ya sabemos, ya quedó escrito de que a ella no le produce nada en términos sexuales, ¿cachai? Pero lo disfruta hacerlo. Entonces eso muestra cómo es realmente el sexo, que por mucho que uno diga... Y incluso también disfruta ella hacer cosas, porque hay un Eso, pues eso es lo que momento digo. donde, claro, ella también le hace como ciertos favores físicos. Y aunque ella misma tiene la reflexión de que yo no siento nada, pero disfruto dándole placer a Soy él, feliz po, haciendo esto, dice. ¿cachai? Claro, Y es bonito. Y Lima encima es re feo, pues es un tipo todo lo contrario a ella, se pues supone que es flaco, feo, cuatro ojos, pero tiene esa cosa que solo las mujeres pueden comprender, que es como esa ternura un poquito más infantil, es como el típico niño cara de guagua, que hay algunas chiquillas que nos gustan esos tipos de chiquillos. Bueno, no sé, a mí me gusta más estilo daddy, tú lo sabes bien. Pero claro, pues esa típica imagen como de joven inocente tiene el hipo y por ahí como que agarra, ¿cachai? Claro. Entonces a No mí me me... gustan barbones. A mí me... Esos que llaman Ya señores. basta, concéntrate, nos van a censurar. Entonces, sí, pues a mí me llamó mucho la atención eso porque justamente eso pasa, pues de repente cuando está esta típica idea de la relación sexual de una noche, como se llama en inglés, que tú tenés sexo con una persona y si la otra disfrutó o no disfrutó ya da lo mismo, ¿cachai? O sea, como que no Sí, importa pues es por una qué. cosa más impersonal o en realidad es más individualista, Claro, egoísta en realidad porque claro, pensáis como en tu propio en tu propio beneficio. placer, claro. En cambio, en una relación normal lo ideal es que incluso cuando tú no estás sintiendo placer sexual directo, igual disfrutas de hacer cosas con tu pareja o disfrutas de que la otra persona sienta placer. Que eso es como una cuestión súper interesante que no se habla mucho. Siempre se habla de que hay que tener comunicación, que hay que tener esto, que lo otro, El pero teto, jugar al teto. claro, pero la forma en que este cómic o este manga explora esas emociones que se dan cuando uno está en pareja, en la relación sexual, me parece muy, muy, muy interesante y muy llamativo. O sea, incluso si es que no te gusta ver tipo cosas hentai o cosas porno, yo creo que igual deberías darle una leída a este manga. Sí, de hecho les voy a decir una cosa como interesante, que es como que con este tipo con este webtoon no te dan ganas de utilizarlo para algún ejercicio manual. ¿Tú realmente estás disfrutando la historia? Sí, pues. Con eso se dice todo. Sí, pues claramente este manga no fue hecho con esa intención como la O intención sea, del no sé, hentai. quizá más de alguno, pero por lo Probablemente. menos. Bueno, y saben que nosotros hemos tenido re buena experiencia con los webtoons también, pues, como con The Bastard, ¿se acuerda ese? Que El de después Buster, terminó sí. siendo bueno, no live action, será un drama, no sé cómo decirlo. No, el otro, Ah, el ¿verdad? Sweet Se me Home. El Sweet Home cruzaron. fue el que terminó siendo... que está en Netflix. Y The Partió Bastard siendo, es re sí, bueno. Y también la célula de. ¿Cómo se llamaba? de Yumi Cells. Yumi Cells, Las también células de Yumi, sí, también también lo era bueno, leímos, sí. sí. Hay calidad de. Ah, bueno, y por supuesto Shimmy in the Trap, que tuvo un She's drama. in Trap. She's in the Trap. Que tuvo un drama que es re malo, pero el webtoon es re bueno. Sí, de hecho la productora me enteré que después lanzó un comunicado pidiendo disculpas que porque era tan mierda su drama. Típico que se apuraron en sacarlo y cambiaron mucho el guión y que la cagada. Sí, no, es interesante, creo que eventualmente igual podríamos explorar esa parte de las transformaciones de manga o sea, las adaptaciones de manga a live action o de manga o sea, de cómic a animación y todas esas Sí, cosas. sí. De hecho, ayer mismito vi los primeros 3 capítulos de Invencible que ahora salieron y me estoy leyendo el cómic. También muy recomendado ese. La serie está muy buena, el cómic es un poquito más rápido por si le quieren echar una leída. Pero me encantó también. Puta que soy ñoño. Sí, somos terribles ¿Qué ñoños. voy a hacer? En fin, ¿Qué voy a hacer contigo? creo que este manga, como les decía, es bastante bueno, vale la pena leerlo y sobre todo si tienen pareja, también es bueno que lo compartan No, con la porque pareja. si leen este tipo de cosas que no tienen pareja. Probablemente, pero si nosotros estamos en pareja y leemos esas cosas. ¿Qué? Ah. O sea, bueno, obviamente si sus parejas no Oye, son sí, ávidos de leer estas cosas. qué bonita tener esa relación donde tu pareja te recomienda leer estas cosas, porque a mí esta recomendación
me la dio mi gordito, po. En todo caso, hay parejas que, por eso decía, si tu pareja te acepta estas cosas, porque hay gente que tiene pareja y que lee estas cosas en privado, escondido y todo. Ah, ¿en serio? Bueno, Sí. yo siempre he dicho que si tú eres medio ñoño friki, tenés que buscar una pareja que sea ñoño friki, si no Sí, la cosa sí. no dura. Sí, cuando uno tiene ciertos gustos que son raros, sobre todo la única persona que te va a comprender es una que tenga los mismos gustos. Sí, o si Entonces, no, va a haber una pareja que se va a enojar por gastar 20 lucas en un juego de mesa. O va a claro. haber parejas que no van a estar de acuerdo en gastarse más de 300 lucas en un Nintendo Switch. O simplemente el Sorpresa, hecho, amor. o simplemente el hecho de que estés leyendo cómic y perdiendo el tiempo de esa manera, Perdiendo el no te tiempo, lo comillas. entienden, pues no lo entienden. Entonces, sí, pues hay que tener una pareja con la que tú puedes compartir estas cosas. Si no, es mejor que no tengáis, o sea, no te iba a decir sepárate, pero es mucho más Sepárate. fácil, pues se hace mucho más fácil. Y se disfruta más también. No, tenés que tener una pareja que dibuje, ¿verdad, mi amor? Claro. Que No, dibuje furry. no, Ah, 13. menos furry. Más ¿Algo que furry. algún día vamos a hablar de eso también o no? Del ¿Qué mundo cosa? furry. Ay, que el mundo furry no se habla de eso. No, No se habla. verbaliza sobre el mundo. No, no. Ah, no Creo sé, que el no. mundo furry es como súper extraño. De hecho, yo me acerqué por un gusto más del que mono, que es como el furry japonés. Que es un furry terrible suavecito a mi ver, es más tierno, pero el furry norteamericano es terrible, cuático. A mí, de hecho, ni siquiera me gusta demasiado el diseño cartoon de los furries de por allá. ¿A ti Sí, sí, no, pues, no? el universo. Sí, que me gusta igual. Es que Ya, el universo furry de los norteamericanos es súper dramático. es que a ti más te Súper gusta dramático. la cultura norteamericana, pues. ¿Será por eso? No, no necesariamente. Pero si Es que estudiaste estoy más inglés, yo acostumbrado a ver creo. eso. Sí, sí, pero a mí me gusta la cultura inglesa. Ah, sí. Sí, Oh, por yo sé favor. cosas sobre los norteamericanos porque obviamente me llegan, pues si todo viene de La allá. hora del té. Pero a mí me gusta más la cultura inglesa. Meh. En fin, cerramos acá. Sí, Creo que no hay mucho más que recomendamos. decir, pero está recomendado entonces Terrible, Exercise. terrible recomendado. Sí. Y también recuerden que está en emisión la segunda temporada de Beastars. Hoy También sí. la estamos viendo y Neverland también ya salió completita, pero este chico no la quiere terminar de ver porque no está en Netflix. Cuando, Así que no la quiere ver desde Facebook porque está en sí, contra de esa industria. oye, en todo caso, cuando ¿Qué? termine la segunda temporada de Beastars, vamos a hablar de ella. Sí, pues, a nosotros que nos gusta tanto el furry, Sí, pues, ahí sí que ahí vamos a hablar de es eso. como Sí, Zootopia, por pero si- perverso. Claro, por si alguno de los oyentes se ha preguntado por qué no hemos hablado de esa serie todavía, es por eso estamos esperando la segunda temporada. Sí. El, el punto es que, bueno, lean el manga y exploren un poquito más el universo del manga. Está súper interesante. Sí, viva los webtoons. Lo que sí es que obviamente eso significa tener que interiorizarse un poco más en la cultura coreana, porque para entender algunas cosas, pero me parece muy, muy, muy interesante lo que se está produciendo ahí. Sobre todo porque hasta ahora se había pensado que solamente estaba el cómic y el manga y que como no había salida de ese encuadre y Sí. la internet le permitió al cómic coreano surgir triunfante del... Sí, ¿viste? Aparte, por lo menos yo puedo hablar desde Japón, donde cacho más el tema de la cultura y la industria. Yo sé que en Japón el tema de la impresión de cómics, manga propiamente tal, es súper, súper extendido. O sea, de hecho está ese dato que hay más papel impreso en el sentido de mangas, de libros, que papel higiénico. Y la gente es porque suelen reciclar el papel, entonces como algo súper... Esto de leer, también la cultura de la novela ligera, por ejemplo, algo súper, súper común, entonces el sacar cosas impresas es más fácil, me parece, que en Corea del Norte, donde son más, del Sur, donde son más digitales. Sí. ¿Cachai? No, pero por eso te digo, porque una de las cosas que caracteriza harto el manga es justamente este formato que es leyendo hacia abajo. Webtoon, sí. No sigue el orden de los cómics normales, incluso en No está algunas... hecho para ser impreso. De hecho, algunas páginas que han intentado postearlo como cómic normal no les funciona, porque no está hecho para eso. Las Tendría páginas que no están hechas de esa reestructurarse manera. entera, de hecho, para ser impreso. Claro, incluso hay algunas páginas que han adaptado su forma de mostrar los cómics Sí. para que se funcione como los mangas en dirección hacia abajo. Así que me parece súper, súper interesante la propuesta de los coreanos respecto al cómic. Creo que le está dando un giro a la forma en que nosotros vemos los cómics en forma digital. Sí. Oye, ¿no te tinca uno de estos días hacer un especial sobre producciones chilenas? Porque yo tengo una mansa colección de cómics ¿Cómics chilenos? chilenos, sí. Sí, pero sabéis que me gustaría hacerlo con un invitado. Aguante Carla Díaz, por ejemplo, yo me leí una obra de ella y me estoy buscando otra. De hecho, podríamos invitar a la Collarcito. La Collarcito es de aquí de La Serena. ¿Sí? ¿Te acordás que nosotros le compramos un cómic de los gatitos? Sí. Esa.
Ya, pues, por ejemplo. O sí, podríamos sí. hablar con Takamo, yo tengo contacto con él. Takamo, un alguien que hace cómic que a Un alguien. Sí, él se hizo conocido cuando empezó a hacer cómics para The Comic Fome y estuvo ahí Ah, sí, sí. hasta que lo funaron. Ajá. ¿Los dejamos hasta aquí? Sí. ¿O querías decir algo más? Ya. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Bye, bye. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos Denle para la próxima like, entrega. compartan y coméntenos si leyeron Sexercise y qué les parece. Ah, y les avisamos que tenemos ahora un Instagram dedicado al podcast. Por si quieren seguirnos ahí también, vamos a estar subiendo cosas de noticias y sobre los temas y vamos a estar avisando también cuando subimos un episodio. Sí. Vamos a tratar de subir episodios de forma un poco más regular. Tenemos muchas ideas que hacer todavía, así que vayan a seguirnos. El Instagram se llama Maffer y Ed, todo junto. Maffer y Ed. De todas maneras lo voy a dejar en los comentarios. La casilla claro, de información. Exacto. Así que para que lo vayan a seguir. ¿Ya? Uy. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.